En el bullicio de la Roma imperial, un hombre se sentaba cada noche, no para planear conquistas o dictar leyes, sino para confrontar su propia alma. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió sus meditaciones no para el público, sino como un diario personal, un campo de batalla para sus propios vicios y virtudes. Lo que plasmó en esas páginas son verdades incómodas, lecciones brutales que se aplicó a sí mismo, y que hoy, milenios después, tienen el poder de sacudir nuestra autocomplacencia y transformar nuestra forma de ver la vida. Estas son 5 verdades incómodas que Marco Aurelio escribió solo para él, y que cambiarán tu vida. Número 1. Tu mente es tu castillo inexpugnable. La primera y quizás más fundamental verdad incómoda que Marco Aurelio se recordaba constantemente es que tu mente es tu castillo inexpugnable. Imagina el contexto de su vida, un emperador constantemente asediado por guerras en las fronteras, por traiciones políticas en el Senado, por la devastación de la peste antonina que arrasaba con su imperio y su propia familia. A pesar de estas calamidades externas, Marco Aurelio insistía en que la verdadera fortaleza, la única paz duradera, no se encontraba en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de controlar su propia reacción y juicio sobre ellos. Esto es incómodo porque nos quita la excusa más cómoda, culpar a las circunstancias externas por nuestra infelicidad, estrés o ira. Si te encuentras atascado en el tráfico, no es el tráfico en sí lo que te frustra, sino tu juicio de que no debería estar atascado o esto es una pérdida de tiempo. Marco Aurelio te diría que el tráfico es un hecho externo, neutral. Tu frustración es una elección interna. Él se entrenaba para retirar su mente a esta fortaleza, a este castillo interior, cada vez que el mundo exterior amenazaba con desestabilizarlo. Allí, en el santuario de su razón, podía examinar sus percepciones y decidir si eran racionales, justas y útiles. Pensemos en cómo aplicamos esto hoy. Un comentario hiriente de un colega, una crítica inesperada de un amigo, un revés financiero. Nuestra primera reacción suele ser emocional, ira, tristeza, miedo. Marco Aurelio nos invita a una pausa. El comentario, la crítica, el revés, son solo eventos. El daño no reside en ellos, sino en la historia que nos contamos sobre ellos. Soy un fracaso, no soy querido, esto es insoportable. El poder de cambiar esa narrativa, de reevaluar nuestro juicio, es el verdadero acto de libertad. Es una responsabilidad aterradora, porque implica que si no somos felices, la raíz a menudo está en nosotros, no fuera. Pero también es la fuente de nuestro mayor poder, la soberanía absoluta sobre nuestro mundo interior. El emperador entendía que podía perder batallas, seres queridos, o incluso su vida, pero jamás le arrebatarían la libertad de su juicio y su razón. Esa es la esencia de un espíritu inexpugnable. Este principio no se limita a grandes tragedias o dramas personales. Se aplica a las pequeñas frustraciones diarias que, acumuladas, minan nuestra paz. La cafetera que no funciona, una fila larga en el supermercado, una cita que se cancela a último minuto. En cada uno de estos momentos, la elección es nuestra: ¿permitiremos que lo externo controle nuestro estado interno, o afirmaremos nuestra autonomía mental? Marco Aurelio, en medio de las presiones de ser el hombre más poderoso del mundo, comprendió que el verdadero poder reside en la autogobernanza de la mente. La práctica de esta verdad exige una vigilancia constante. Es un ejercicio de autoconciencia, de notar cuando nuestra mente comienza a ser arrastrada por eventos externos. Requiere una disciplina para recordarnos que somos los únicos arquitectos de nuestra experiencia interna. Si alguien te ofende, la ofensa no está en el acto, sino en tu decisión de sentirte ofendido. Esto no significa que no debamos sentir emociones, sino que debemos entender su origen y no permitir que nos controlen. Significa que, incluso en el mayor dolor, podemos encontrar un espacio de serenidad si elegimos dónde posar nuestra atención y cómo construimos nuestra narrativa. La incomodidad radica en la exigencia de una responsabilidad total. Ya no podemos ser víctimas pasivas de la vida. Marco Aurelio nos pide que nos levantemos y reclamemos el dominio de nuestra mente, reconociendo que, si bien no podemos elegir lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo respondemos. Este es el primer paso hacia una libertad que ninguna circunstancia externa puede violar. Número 2. La muerte siempre está cerca.
La segunda verdad incómoda y recurrente en los escritos de Marco Aurelio es la omnipresencia de la muerte. No de una manera morbosa o fatalista, sino como un recordatorio constante de la brevedad de la vida y la impermanencia de todo lo que valoramos. Él, que vio a sus hijos morir jóvenes y a sus seres queridos sucumbir a la plaga, no podía ignorar esta realidad. Se recordaba a sí mismo que cada respiro podía ser el último, que la fama es tan volátil como el viento y que todas las cosas, por muy sólidas que parezcan, están en constante flujo hacia su disolución. Esta es una verdad incómoda porque la mayoría de nosotros vivimos como si fuéramos inmortales. Posterguemos la felicidad, el perdón, la valentía. Creemos que siempre habrá un mañana para enmendar errores, para expresar amor, para perseguir nuestros sueños. Marco Aurelio, en cambio, traía la mortalidad al frente de su mente, usándola como un acicate para vivir con urgencia y propósito. No te comportes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras seas capaz, sé bueno. Este no es un llamado a la desesperación, sino a la acción inmediata y significativa. Él meditaba sobre la transitoriedad de los grandes emperadores, filósofos y guerreros que lo precedieron, Alejandro Magno, Julio César, todos reducidos a polvo, sus nombres eventualmente olvidados o convertidos en meros ecos en la historia. Esta reflexión lo anclaba en la humildad y lo urgía a enfocarse en lo verdaderamente esencial, la virtud, el deber y el servicio a la humanidad, en lugar de la acumulación de poder o riqueza. La conciencia de su propia mortalidad le permitía poner en perspectiva las luchas triviales del día a día, como las intrigas palaciegas o las quejas menores. Pensemos en cómo esta verdad puede destruir nuestra procrastinación. ¿Cuántas veces decimos lo haré mañana o hay tiempo para eso? Marco Aurelio nos obliga a confrontar que el tiempo es un recurso finito y no renovable. Cada hora que malgastamos en preocupaciones inútiles, en quejas o en la búsqueda de placeres efímeros, es una hora que nunca recuperaremos. La muerte no es un evento distante, sino una posibilidad constante, un recordatorio de que cada momento presente es una oportunidad preciosa para vivir de acuerdo con nuestros valores más elevados. Al confrontar la muerte, Marco Aurelio no buscaba la desesperación, sino la liberación. Liberación de las preocupaciones triviales, de la vanidad, de la envidia, de los rencores insignificantes. Cuando la muerte es un compañero constante, las pequeñas irritaciones y los dramas de la vida cotidiana pierden su poder. Nos obliga a priorizar lo que realmente importa, nuestras acciones, nuestro carácter y el impacto que tenemos en los demás. La incomodidad de esta verdad reside en que nos exige vivir con la conciencia de que cada instante es un regalo finito y precioso. Nos empuja a dejar de lado lo superficial y a abrazar la vida con una intensidad y un propósito que solo la conciencia de su finitud puede otorgar. Es un llamado a la acción aquí y ahora, a vivir de tal manera que, cuando llegue el final, podamos mirar hacia atrás sin arrepentimiento. Número 3. La fama y la opinión ajena son vana persecución. La tercera verdad incómoda que Marco Aurelio se repetía es que la fama y la opinión ajena son una vana persecución. Él era el hombre más famoso de su tiempo, el emperador de Roma, objeto de adoración y adulación de millones. Sin embargo, se recordaba constantemente la insignificancia y la fugacidad de la reputación. Los mismos que hoy lo aclamaban, mañana podrían olvidarlo o condenarlo. Los grandes nombres del pasado, ¿dónde estaban ahora? Convertidos en cenizas, sus logros a menudo distorsionados o trivializados por el tiempo. Esta verdad es incómoda porque nuestra sociedad está obsesionada con la aprobación externa. Desde las redes sociales hasta el ámbito profesional, buscamos likes, seguidores, reconocimiento, elogios. Basamos gran parte de nuestra autoestima en lo que otros piensan de nosotros, convirtiéndonos en esclavos de sus caprichos y de sus juicios volátiles. Marco Aurelio se despojó de esa esclavitud al reconocer la naturaleza inherentemente inestable y sin valor intrínseco de la opinión pública. Qué insignificante y trivial es el placer de la fama póstuma. ¿Y qué clase de hombres son aquellos cuya aprobación anhelas? ¿Y qué tipo de conciencias poseen? Se preguntaba si valía la pena vivir para la aprobación de personas cuyas motivaciones y juicios a menudo eran superficiales o egoístas. La respuesta era un rotundo no. Él entendía que la virtud es su propia recompensa y que la verdadera valía reside en el carácter, en la integridad personal,
no en los aplausos o el reconocimiento. Perseguir la fama es construir tu casa sobre arena movediza, un capricho del viento o del destino puede derribarla. La verdadera fortaleza radica en una autoestima interna, forjada por la virtud y el deber, inamovible por la crítica o el elogio. Pensemos en el caso de Séneca, otro filósofo estoico, que, aunque fue tutor de Nerón y alcanzó gran riqueza y poder, finalmente fue forzado a suicidarse por su propio pupilo. La fama y la cercanía al poder no lo salvaron. La única cosa que mantuvo intacta hasta el final fue su dignidad y su filosofía. Marco Aurelio aprendió de estos ejemplos, reforzando la idea de que la validación externa es una quimera. Al desechar la necesidad de aprobación externa, Marco Aurelio se liberó para actuar según su razón y su deber, sin importar las modas, las expectativas populares o la posibilidad de ser incomprendido. Esto es profundamente liberador, pero también incómodo, porque nos obliga a desprendernos de una de las mayores motivaciones sociales. Nos empuja a ser auténticos, a vivir de acuerdo con nuestros propios principios y nuestra conciencia, incluso si eso significa ir en contra de la corriente, enfrentar la crítica o ser invisibles para la mayoría. Es un recordatorio brutal de que la paz interior y la dignidad no pueden depender de un aplauso externo. La verdadera libertad se encuentra en la indiferencia a lo que los demás piensen, siempre y cuando nuestras acciones sean virtuosas y conformes a la razón. Es una disciplina para el alma, un desapego radical de las cadenas doradas de la aprobación social. Número 4. La naturaleza indiferente del universo. La cuarta verdad incómoda que Marco Aurelio aceptaba con una serenidad asombrosa era la naturaleza indiferente del universo. Él se recordaba a sí mismo que el cosmos no tiene un plan personal diseñado para su felicidad o su sufrimiento, ni para el de nadie más. Las cosas simplemente suceden según las leyes de la naturaleza y el destino, un orden cósmico impersonal. Las tragedias personales, los desastres naturales, la pérdida de seres queridos, todo es parte de este flujo universal y no es intrínsecamente bueno ni malo, solo es. Esta es una verdad profundamente incómoda porque la mayoría de nosotros anhelamos que el universo sea justo, que recompense la bondad y castigue la maldad, que tenga un propósito comprensible y benevolente para nosotros. Nos aferramos a la idea de que somos especiales, el centro de algún plan cósmico, y que merecemos un trato particular. Marco Aurelio nos desarma de esa ilusión. El universo no nos debe nada. No hay una entidad cósmica con la que podamos negociar o a la que podamos quejarnos por nuestras desgracias. Todo lo que sucede, sucede justamente. Si observas con atención, lo encontrarás así. Esta afirmación no es un acto de fatalismo pasivo, sino de una aceptación radical de la realidad. El sufrimiento no es un castigo divino, ni el éxito una recompensa personal, son simplemente eventos que se despliegan en el vasto e impersonal fluir del tiempo y la causalidad. Las injusticias ocurren, el dolor es inevitable, la muerte es universal. La lluvia cae sobre justos e injustos por igual. El terremoto no discrimina entre el bueno y el malvado. Al aceptar esta indiferencia, el emperador encontraba una extraña forma de paz. No se rebelaba contra lo inevitable, no maldecía al destino o a los dioses. En cambio, dirigía su energía a lo que sí podía controlar, su respuesta interna a esos eventos. Si el universo es indiferente, entonces nuestra grandeza y nuestra libertad residen en cómo elegimos comportarnos, qué significado le damos a lo que nos sucede, y cómo cultivamos nuestra virtud dentro de esa vastedad impersonal. Es la comprensión de que, aunque el escenario es indiferente, la obra de nuestra vida y el papel que desempeñamos en ella son enteramente nuestra responsabilidad. Esta perspectiva destruye la comodidad de un universo hecho a nuestra medida o que opera según nuestras expectativas morales. Nos fuerza a ver que el sentido no está preestablecido, sino que debemos crearlo. La bondad, la justicia, el amor, la compasión, no son mandatos cósmicos que se nos imponen, sino elecciones humanas que hacemos. Es un recordatorio brutal de que estamos solos en la creación de nuestro significado, y que el único consuelo real y duradero es la integridad de nuestro carácter. En la aceptación de esta indiferencia, el ser humano encuentra su verdadera autonomía y su capacidad de actuar con virtud sin esperar recompensa o castigo externo. Nos libera de la frustración de esperar que la vida sea justa y nos empodera para hacer la justicia y la bondad en un mundo que a menudo carece de ellas.
Es una invitación a dejar de luchar contra la corriente del cosmos y, en cambio, a usar esa energía para remar con propósito. Número 5. Un mayor enemigo eres tú mismo. Finalmente, la quinta verdad incómoda que Marco Aurelio se confesaba una y otra vez en las páginas de sus meditaciones es que tu mayor enemigo eres tú mismo. No son los bárbaros en las fronteras de su imperio, ni los senadores intrigantes en la corte, ni las devastadoras plagas que asolaban Roma, ni siquiera sus rivales políticos. El verdadero adversario se encontraba dentro de sus propias pasiones, sus juicios irracionales, su tendencia a la procrastinación, a la ira, a la vanidad o a la queja. Esta es una verdad incómoda porque es mucho más fácil y reconfortante culpar a los demás o a las circunstancias externas por nuestros problemas, frustraciones e infelicidad. Nos gusta vernos como víctimas de un mundo injusto o de personas malintencionadas. Marco Aurelio, en cambio, se sometía a un escrutinio implacable, una autocrítica brutal. Se acusaba a sí mismo de pereza, de desidia, de permitir que las pequeñas irritaciones perturbasen su paz y su deber. Si te aflige algo externo, no es eso lo que te turba, sino tu propio juicio sobre ello. Y tienes el poder de borrar ese juicio en cualquier momento. Esta es la esencia de su autodisciplina. La batalla fundamental no se gana contra el mundo, sino contra las propias debilidades internas, contra la mente que miente, que se queja, que se distrae. Cada vez que cedía a un impulso negativo, se recordaba que era él mismo quien se estaba perjudicando, no el agente externo. La victoria no se medía en conquistas militares, sino en el dominio de su propio carácter. Pensemos en cómo esto se manifiesta en la vida cotidiana. La procrastinación no es causada por la tarea en sí, sino por nuestra resistencia interna a ella, nuestros miedos o nuestra pereza. La ira no surge de la acción de otra persona, sino de nuestro juicio de que esa acción es intolerable. La envidia no es causada por el éxito ajeno, sino por nuestra propia inseguridad y comparación. Marco Aurelio nos obliga a mirar el verdadero origen de nuestro sufrimiento y a tomar responsabilidad por ello. La virtud, para Marco Aurelio, era una guerra interna constante, una disciplina diaria del alma. La sabiduría no era conocimiento abstracto que se acumulaba en libros, sino la aplicación práctica y constante de la razón para dominar sus propias inclinaciones irracionales, para mantener la ecuanimidad y la perspectiva en medio del caos. Él, el hombre con el poder de dar órdenes a ejércitos enteros y de decidir el destino de millones, se humillaba cada día para conquistar sus propios demonios internos. No buscaba la perfección, sino el progreso constante, la mejora continua de su propio ser. Esta verdad destruye la ilusión de la inocencia personal y la victimización. Nos obliga a asumir la responsabilidad total por nuestro estado mental y emocional, por nuestras reacciones y por la calidad de nuestro carácter. No podemos escapar de nosotros mismos, nuestros patrones de pensamiento y comportamiento son los verdaderos grilletes o alas. Nuestro carácter es la suma de nuestras batallas internas ganadas y perdidas, de las elecciones que hacemos momento a momento. Es un recordatorio brutal de que la autodisciplina y el autoexamen no son un castigo, sino la única vía hacia la verdadera libertad personal, la libertad de no ser un esclavo de tus propias pasiones y juicios erróneos. La victoria más noble es la victoria sobre uno mismo. Las meditaciones de Marco Aurelio no son un manual de felicidad fácil, sino un espejo que refleja verdades duras pero profundamente liberadoras. Nos obligan a confrontar la fragilidad de nuestra existencia, la insignificancia de la fama, la indiferencia del universo y, sobre todo, la batalla constante que libramos contra nosotros mismos. Al abrazar estas verdades incómodas, no nos volvemos cínicos o pasivos, sino más fuertes, más sabios y más libres. Nos despojamos de las ilusiones y las excusas que nos debilitan y nos anclamos en lo único que realmente importa y controlamos, nuestro carácter, nuestra razón y nuestra capacidad de actuar con virtud y propósito en un mundo caótico y efímero. Marco Aurelio no escribió esto para ti, pero al leerlo, te ha dado las herramientas para una transformación profunda. ¿Estás listo para usar el martillo de la verdad en tu propia vida y construir una fortaleza inexpugnable en tu mente?